Dije Marcos 5 del 21 en adelante vamos a estar leyendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Marcos 5, 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, o sea, se arrodilló, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Dice el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró otra vez, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Dice el 38: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, claro, por la muerte de la niña, ¿verdad? Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie le dijera, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hasta ahí llegamos la lectura. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, dos ejemplos de dos personajes que le creyeron a Dios por un milagro. Amén. Le creyeron al Señor por un milagro. Vemos que fue que Jairo y la mujer del flujo de sangre. Amén. Pero yo puedo tomar en cuenta, ¿verdad?, en esta historia, que estos personajes tocaron el corazón de Jesús porque hicieron algo digno delante de él. Amén. Entonces dice que los dos vinieron y se postraron. Amén. Se postraron es un, ¿cómo le digo?, un sentido de humillación, de humildad, ¿verdad? De decir: reconozco tu señorío, reconozco quién tú eres, Jesús. Amén. Entonces, si eso agradó el corazón del Señor, porque dice la historia de la mujer con flujo de sangre, que este es un relato bíblico que aparece en los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas. Su caso es significativo no solo por el milagro en sí, sino por el contexto legal y social de la época. ¿Quién era la mujer del flujo de sangre? No se menciona su nombre, pero se describe como una mujer que había sufrido de una hemorragia constante durante 12 años. Según los relatos, había gastado, dice la palabra de Dios, que todo su dinero y nada le había mejorado. Dice que había ido a todos los médicos, hermanos, y nada había curado a esta mujer del flujo de sangre. Amén. ¿Por qué usted cree que esta mujer
no calificaba para recibir un milagro de Dios. Fíjese que esa mujer se atrevió a hacer cosas, aún sabiendo ella que no calificaba. Porque bajo la ley de la época de esa mujer del flujo de sangre no era posible hacer esto. Desde una perspectiva estrictamente legal y religiosa del antiguo Israel, basada en el libro de Levíticos 15, 25, 30, no lo busque, ¿verdad? Ahí hay una lectura donde dice que esa mujer no podía ser digna de recibir un milagro. Ella, entre tanto, rompió las barreras y se acercó a Jesús, ¿verdad? Lo cual fue ilegal e inapropiado, pero con todo ella se acercó a Jesús con tal de recibir su milagro. Cualquier mujer con un flujo de sangre para esa época era considerada impura. Esta impureza era contagiosa. Cualquier persona o cosa que ella tocara también quedaba impura. Mire cómo era esa maldición de la enfermedad que ella tenía, ¿verdad? Entonces, debido a su condición, no podía, óigame bien, hermanos, mire esto, lo que le pasaba a esta mujer del milagro. Debido a su condición, ella no podía entrar al templo ni participar en los cultos públicos. Vivía en un estado de aislamiento permanente. O sea, estaba sola. No había un familiar, no había alguien al lado de ella que por lo menos le dijera: te vas a poner bien, vas a ver que vas a estar mejor. Estaba, dice que sola y aislada. Mire cómo era de grave la enfermedad que esta mujer tenía. Amén. Y al estar en medio de una multitud y tocar el manto de Jesús, ella estaba quebrantando la ley, ya que técnicamente estaba contaminando a todas las personas que estaban a su alrededor, incluyendo a Jesús mismo. Mire qué maldición bajo la que ella estaba. La enfermedad del flujo que ella tenía era una maldición y era tenida como una ley, era, como le digo, era establecida como una ley que ella no podía acercarse a nadie porque se consideraba inmunda. Amén. Entonces, de tal manera que ella no calificaba según las reglas de pureza de esa época. Pero su historia se destaca porque su fe fue activa y por su atrevimiento, hermanos, que a pesar de saber que no debía hacerlo, lo hizo rompiendo todas las leyes que le eran contrarias, con tal de obtener el milagro. Ella no pidió permiso, ella no buscó una audiencia formal, solamente se atrevió a ir a tocar el borde del manto de Jesús y ella dijo: sé que cuando lo toque voy a ser sana. Ella creó expectativas cuando supo de Jesús y dijo: ya sé lo que voy a hacer, voy a ir y voy a tocar su manto y sé que cuando lo haga voy a ser sana. Una mujer, hermana, que no tenía el privilegio que usted y yo tenemos, rompió todas las reglas, las leyes, de tal manera que no tuvo temor todo lo que podía venir en contra de ella, con tal de recibir el milagro, con tal de recibir el milagro. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que si nos atrevemos a pasar todos los obstáculos que nos dicen no lo vas a lograr, no creo que Dios lo haga, que usted rompa con eso y diga: no, pero yo lo creo. La circunstancia me dice que no va a ocurrir, pero yo lo creo, porque Jesús me lo ha prometido, que si me acerco a Él, Él se va a acercar a mí, que Él me va a sanar, que ya pagó el precio por mi enfermedad. Hermano, el Señor quiere que seamos agresivos. Amén. Cuando Jesús la llama a ella, vio lo que leímos, ¿verdad?, de la historia de ella. Cuando Jesús le dice a ella: hija, tu fe te ha salvado, queda sana de tu azote. Él no solamente estaba validando, hermano, delante de la multitud la sanidad física que había hecho en esa mujer, sino que Jesús no solamente la sanó físicamente, sino que la restauró socialmente delante de todo el mundo. ¿Usted cree que la querían apedrear ahora? ¿Usted cree que se le iban a correr? No, porque vieron que Jesús la había sanado, que ella no era una mujer con flujo, ahora era una mujer sana. Dice que el Señor aún eliminó el estado de su impureza delante de toda la multitud que la rodeaba. Junto con su milagro también, hermanos,
vino su liberación. Porque esa mujer no solamente estaba enferma físicamente, ella estaba enferma emocionalmente. Yo no quiero imaginar a una mujer con flujo de sangre. Usted sabe lo que eso significa, las que somos mujeres, ¿verdad? Con una sola vez que nos viene esa cosa al mes, estamos que... Pero le digo, imagínese esa mujer 12 años con flujo de sangre. Y era una enfermedad incurable. Me imagino, dije yo la vez pasada, que estaba decaída, débil, pálida, no tenía fuerzas. Pero con todo se atrevió a creerle al Señor por lo que oyó de Jesús. Y se dice que se metió, yo la imaginaba a ella metiéndose en medio de la multitud que rodeaba a Jesús. Dice que por detrás. ¿Por qué cree que por detrás se fue? Porque si la veían ir de frente, ya eso ya estaba violentando las leyes. ¿Me entiende? Tanto de Jesús, del respeto que se le tiene a Jesús, como también de la multitud. Si la ven de frente, la hubieran agarrado y la habían acabado. Pero ella fue sabia aún para llegar a obtener ese milagro. Amén. Por eso dice que por detrás, ¿verdad? Llegó y le tocó el manto. Amén. Entonces el atrevimiento de esa mujer tocó el corazón de Jesús. Y Él quiere que nosotros como iglesia, hermanos, no dejemos de creer en los milagros. No dejemos de creer que Dios puede romper esa imposibilidad que hay para nosotros, que el Señor puede hacer una obra ahí. Él quiere que sigamos creyendo en que Él todavía siga haciendo milagros, que todavía sana, que todavía libera, que todavía puede restaurar lo que sea que el enemigo haya hecho en contra nuestra. Amén. Entonces, y dice que esta mujer fue libre también de su condición emocional, porque como dije, debió de haber estado bien afectada emocionalmente, triste, no sé si hasta amargada, ¿verdad? Qué sé yo, cómo ella se sentía. Pero Jesús, cuando hace la obra, la hace completa. Amén. Él siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Ahora vamos a conocer un poco de quién era Jairo. ¿Por qué Jairo es muy importante en esta historia y por qué él dio ese paso que dio? Ok, ¿quién era Jairo? Él era una figura clave en los evangelios, específicamente en el libro de Marcos 5 y Lucas 8. Cuya historia se entrelaza directamente con la de la mujer del flujo de sangre. Jairo era alguien que ocupaba el cargo principal de una sinagoga. Este era un puesto de gran privilegio para ese entonces y era muy importante en la comunidad judía local. Probablemente en Capernaum sus responsabilidades incluían supervisar el edificio o la sinagoga que a él le tocaba ministrar. Le tocaba organizar el culto, decidía quiénes tenían que leer las escrituras o dirigir las oraciones durante el día de reposo. Estoy hablando de los judíos, ¿sí? A diferencia de muchos líderes religiosos de la época, como los fariseos o los escribas que se oponían a Jesús, Jairo representa un hombre de fe que, movido por la desesperación de ver a su hija de 12 años que estaba agonizando, verla ser sana, él determinó buscar ayuda en el lugar menos esperado para alguien de tanto renombre y de una posición tan importante como era el lugar que él ocupaba. Amén. Aunque la Biblia no narra el momento exacto en que Jairo escuchó hablar de Jesús por primera vez, el contexto histórico sugiere que varias veces él escuchó las prédicas de Jesús y dice que piensa que a causa de las prédicas que él escuchó de Jesús en la sinagoga, él adquirió la fe para poderse atrever a ir a Jesús y decirle: ¿puedes sanar a mi niña que está agonizando? O sea que tuvo que pasar una situación bien difícil para que Jairo tomara la determinación de buscar ayuda en Jesús, aún sabiendo también que no podía ser posible que él hiciera eso. Debido a la reputación, debido a las reglas de esa época, él como oficial, como un personaje importante en medio del pueblo judío, no podía hacer eso. Él no podía hacer eso. También era otro que estaba violentando las leyes de esa época, pero con todo, vea, él llegó hasta, porque dice que cuando ve a Jesús, el que se hizo, se postró, se humilló, se arrodilló delante de Jesús. Y eso es un acto que para ellos no cabe. ¿Por qué? Porque el judío, hermanos, no cree en Jesús. La mayoría de ellos hasta el día de hoy no creen en Jesús. Él siguen esperándolo. ¿Me entiende? Entonces, si en este caso, pues Jairo, ¿verdad?, se humilló
hasta lo sumo podríamos decir nosotros postrándose, ¿verdad?, delante de Jesús con tal de recibir ese milagro de la sanidad de su hija que estaba ¿qué? Agonizando. Amén. Bendito sea Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que aquí hay dos personas que se atrevieron a hacer hasta lo imposible con tal de recibir el milagro. Amén. Lo más importante de Jairo no es cómo se enteró de Jesús, sino lo que hizo con esa información. Siendo un oficial respetuoso, se postró a los pies de Jesús en público. Esto era un gesto de humildad extrema. Esencialmente estaba arriesgando su reputación y su puesto ante los otros líderes religiosos con tal de salvar a su hija. Amén. Entonces, ¿por qué yo le he escrito esto, hermanos? Porque le digo a usted que nosotros que tenemos al Señor, tenemos la revelación de la palabra, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos todo lo que el Señor nos ha dado como iglesia. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder creer por ese imposible que hemos venido orando? Porque mire, ellos tenían muchos obstáculos, tanto con la ley como también por su religión, pero nosotros no. Nosotros somos libres. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener a Jesús morando en nosotros, de tener todo para creer por nuestro milagro, para creer por nuestro milagro, para seguir creyendo en milagros, hermanos. Porque sabe, lamentablemente la iglesia, no todos por supuesto, vemos mucho que gracias a Dios creemos, seguimos creyendo en esto, ¿verdad? Pero mucha iglesia ya no cree en los milagros. Mucha iglesia ya no cree en los milagros, hermanos. Y yo le digo a usted que Dios sigue haciendo milagros. Insisto en eso. Dios sigue operando. Dios sigue obrando. Muchas veces, hermano, mire, hay cosas que obstaculizan que recibamos ese milagro. Mire, le voy a decir, a veces esperar en Dios desespera. Porque nosotros queremos que las cosas ocurran cuando yo quiero, cuando la necesidad está ahí en camino. Oh, que sea ya, Señor, apúrate. Y es que muchas veces el Señor no es que no quiera hacer el milagro, como con esta persona, la estuvo tratando en muchos aspectos, espiritual, naturalmente, físicamente, en muchos aspectos estuvo trabajando en esta persona mientras esperaba ese milagro. Entonces, esto me dice a mí que es que el Señor trabaja en el tiempo de espera, el Señor nos está formando. Amén. Sí, por eso le digo que usted no se preocupe si no ha recibido el milagro. Crea que algo Dios está trabajando en usted. Yo decía la vez pasada, si no recibiste el milagro todavía, es porque Dios está formando tu carácter, te está preparando para que cuando llegue ese milagro, tú no lo rompas, no lo pierdas, no lo desarmes, aleluya, sino que lo disfrutes y lo sepas administrar bien. ¿Me entiende? Porque el Señor dice el libro de Gálatas que no va a poner un tesoro en manos de niños que lo van a derribar todo. Si Él le va a dar algo a alguien es porque sabe que esa persona está lista para disfrutar ese milagro y darle la gloria a Él. Aleluya. Cuando Él nos hace esperar no es para que suframos, iglesia. Es porque algo está trabajando en nosotros. Es porque algo está trabajando en nosotros. Por eso no se desespere si todavía no llegó. Va a llegar. Mire el ejemplo de Pablo. ¿Cuántos recuerdan de los aguijones de Pablo? Él llegó a Jesús y le dijo, Señor, ya no aguanto más. Mira estos aguijones que están haciendo sufrir mi carne, mi cuerpo, mi vida. Ya no soporto más. Dice que 3 veces Pablo llegó y le rogó al Señor, Señor, ¿por qué no me sanas? O sea que le oró, estaba desesperado. No sé cuánto tiempo pasó con esos aguijones Pablo. Dice que 3 veces llegó por la misma petición al Señor. Y el Señor en todas le decía, tranquilo, Pablo, es que yo estoy trabajando en tu carácter. Es que yo te estoy formando, Pablo, porque por causa de las revelaciones, tú me puedes poner orgulloso. Puedes creer que eres tú el de esas revelaciones cuando sabes que soy yo. Entonces estoy cuidando tu corazón en medio de este tiempo de espera. Estoy formándote, haciéndote humilde. Te estoy fortaleciendo para que el orgullo no gane tu corazón por causa de las revelaciones que te he dado. Amén.
O sea, vea, este ejemplo es bien válido, porque el Señor, claro, le dijo, es que estoy trabajando en ti, por eso no he hecho el milagro. El milagro de la sanidad no lo he hecho porque yo te estoy preparando para que cuando llegue entiendas que fui yo el que te lo di. Amén. Entonces, y le puedes así dar el valor que requiere el milagro que yo te voy a entregar. Amén. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa. Y muchas veces, hermano, en el tiempo de espera tendemos también a ¿qué? A dudar. A dudar. Vemos a otro hermano que el Señor le respondió, también estaba quizás orando, ¿verdad? Por algo, y usted orando también por algo, y ve que a su hermano, Dios le responde. Y usted dice, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Y porque a mí no me llega si yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia y no pasa nada y mira a la otra, ni va a la iglesia y no va casi a la iglesia y yo que voy y no pasa nada conmigo? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Entonces, lo que pasa, hermano, que mire, Dios no se lo ha dado a usted porque todavía no es el momento. Y la recompensa suya nunca va a ser igual que el de otro. Su milagro no es igual que el de otro. El trato de Dios con usted no es igual que el de otro. ¿Me comprende? Así que el asunto está, hermano, seguir creyendo, seguir confiando, aunque no lo veamos, aunque veamos que Dios bendice a otro y a mí no, pero voy a seguir esperando. El mío va a llegar, el mío va a llegar. Yo voy a perseverar, yo me voy a mantener fiel al Señor, yo voy a seguir yendo a la iglesia porque sé que en el momento menos pensado mi regalo viene. Mi recompensa viene, mi milagro viene, aleluya. Hermano, porque el que espera en Jehová, aleluya, recibirá nuevas fuerzas. La gloria de Jehová le acompañará, amén, aleluya. Así que podemos entender que el Señor no nos hace esperar por perder el tiempo o solo por hacernos esperar, sino que con propósito. Él nos hace esperar con propósito, amén. ¿Recuerda cuando Jesús llegó a su pueblo natal? Él iba con el fin de predicarle a su pueblo donde él había crecido, ¿verdad? Donde ya lo conocían. Él llegó con el fin de hacer milagros. Pero cuando llega dice que se encontró con la gran sorpresa que aquellos que antes había conocido ya no creían en él. No creían que era posible, que cómo que se habla tan bien y que de dónde viene, si aquí creció con nosotros, qué sabiduría tiene. Y que hace milagros también. No, hombre, si ese es el carpintero. Esa era su forma de expresarse hacia él. Y dice que Jesús ahí no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad y la deshonra de su mismo pueblo. Solo hizo milagros, dice, en unos pocos. O sea, hermanos, que nosotros para recibir un milagro tenemos que creer en Dios sobre todas las cosas. Pero tenemos que creer en aquel que nos predica de los milagros también. Yo, si el pastor predica una palabra y yo tengo que creer en él y creer que lo que él me está diciendo que Dios puede hacer conmigo también. Dice el libro de 2 Crónicas 20:20, creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Entonces debemos de también tomar en cuenta esto, que para recibir un milagro necesitamos creer en el Señor primeramente, pero creer en el hombre o la mujer de Dios que nos insta a creer en ese milagro. Amén, aleluya. Entonces eso pasó con Jesús. Dice que Jesús mejor se fue. No permitamos que Jesús pase, hermano, repartiendo milagros en esta tarde y se vaya sin darle el suyo. No permitamos que Jesús pase y se lleve nuestro milagro porque no le creímos, porque deshonramos su presencia o la persona que nos está hablando de pronto, ¿verdad? De ese milagro. Dice que él se fue de su pueblo, se fue un poco triste, porque dijo, qué pena con mi pueblo, yo que venía a sanarlo, yo que venía a darles el milagro, yo que venía a levantarlos y no creen en mí. Así que se fue y no hizo, dice ahí, muchos milagros. Otra de las razones que puede impedir que nosotros recibamos el milagro es el pecado. Yo sé que todos somos pecadores, ¿ok? Eso no hay duda, claro que sí. Pero hay pecados específicos que Dios nos ha dicho y nos ha hablado, nos ha ministrado. No lo hagas más, suéltalo, porque eso te está impidiendo que yo te sane, que yo haga el milagro en ti. Haga caso a esa voz, haga caso a esa voz. Dice el libro de Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Amén. Confiésele el pecado al Señor, pídale perdón, hermano, y el milagro va a venir. Aleluya. Bendito Dios. Otra de las cosas, muchas veces esperamos que Dios intervenga y haga el milagro en nosotros. Pero hermanos, no hacemos nada para ese milagro, para recibir ese milagro. Dios nos dice, voy a hacer esto contigo, pero Él espera que tú trabajes, que hagas tu parte para que ese milagro empiece a moverse y a llegar en su momento. Amén. Ok, Él me dijo que me va a sanar de esta condición, ¿verdad? Él me dijo que me va a sanar. Entonces, ¿qué yo voy a empezar a hacer? Voy a empezar a creer todos los días que Él me va a sanar. Voy a esperar, voy a tener expectativas que Él me va a sanar. Que aunque no vea que está pasando nada, yo voy a seguir creyendo. Él lo dijo. Estoy trabajando, ¿qué? Mi fe. Mi fe. Estoy teniendo paciencia, estoy teniendo fe de que Él va a hacer lo que me dijo. Amén. Entonces el Señor quiere que trabajemos el milagro. El milagro. Trabaja esa palabra. Porque a veces no es para el momento. A veces es para un futuro, Dios ve más adelante. ¿Está bien? Sí, 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 porque así es el Señor. Cuando Él habla, le prometo a usted que no habla por hablar. Amén, habla con un buen propósito. Bendito Dios. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Amén. Porque la fe sin acción es pura emoción. La fe sin acción es pura emoción. Por eso necesitamos mover el milagro. Amén. Se menciona que la fe a menudo requiere también una acción de obediencia. Recuerda la del ciego que Jesús le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé. Dice aquí el versículo Juan 9:7. Jesús le dijo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces dice que el hombre se fue y se lavó los ojos. Y cuando obedeció a ese mandato de Jesús, que le dijo, ve y lávate tus ojos en el estanque de Siloé, el ciego obedeció. No veía muy bien, pero obedeció y se fue a lavar. Y dice que el ciego regresó viendo, porque obedeció a lo que Jesús le dijo. No cuestionó, creyó y obedeció. Amén. Dice que él regresó viendo. Y usted aquí, hermano, la palabra lo está lavando. ¿Cuántos creen que la palabra nos limpia? Dice que es agua, que es medicina y que nos está liberando y nos está lavando. Así que en esta noche usted crea que esa palabra la está lavando, pero la está preparando también para que reciba su milagro. No lo deje ir, no lo deje ir, no lo suelte, porque creo que esta es la oportunidad de que usted reciba ese milagro de parte de Dios. Si tan solo lo puede creer, así será. Amén. Aleluya. ¿Recuerda los 10 leprosos? Dice que eran leprosos. Acuérdese que la lepra también era una maldición. Esa lepra, los leprosos no podían acercarse a nadie, porque también los iban a contaminar. Entonces dice que un día Jesús va pasando y salieron 10 leprosos al encuentro, y de lejos le dijeron, como sabían que no podían acercarse ni a la multitud ni a Jesús. Entonces de lejos, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús solo les dio una palabra, no los tocó, no oró por ellos. Les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban en camino, fueron sanados, fueron limpiados de la lepra. Vea, hay milagros, hermano. Hay milagros que no ocurren en el mismo momento. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, sea sana. Usted tiene que creer eso. Si ocurre en el momento, gloria a Dios, porque a veces el Señor lo hace en el instante. Milagros creativos ahí, ocurre ahí. Pero hay ocasiones que los milagros llevan una secuencia. Se va usted a la casa, el Señor le dijo, está sana, está sana. Y usted se va con eso, pero empieza a sentir los dolores de nuevo. Y usted ya empieza como que a trabajar la duda. No, aunque sienta dolor, aunque no sienta nada, hermano, crea la palabra. Crea la palabra que se le dio. Le voy a poner un ejemplo que lo vivimos nosotros. Una vez llegó una señora con un bordón a la iglesia, ¿verdad? Eso fue en Miami. Entonces, y cuando pasé orando por ella, pues me dice, pastora, fíjese que me pasó no sé qué, se cayó, yo creo, algo así, pero total que le habían diagnosticado, no sé qué, andaba así. Joven la mujer, ¿verdad? Con su bordón. Entonces, si yo solamente le dije,
Le puse la mano en la espalda y le dije, sea sana. Y oí la tronazón en su espalda de huesos, ¿verdad? Y con todo ella, en ese momento soltó el bordón y se fue. Creyó por su milagro, salió caminando normal. Pero me cuenta ella que cuando llega a su casa, el dolor empieza a intensificarse de una forma que dice, me tiró a la cama, pastora. Y dice, pastor, el dolor fue tanto, empecé a gritar tanto que total, que el dolor me hizo quedarme dormida. Pero me dice, mientras estaba en ese momento así, empiezo a sentir una tronazón en mi espalda mientras estaba acostada, como que la estaban operando. Dicho y hecho, hermano, el Señor la operó en la cama. La palabra se le dio en la iglesia. Ella se fue para su casa cuando estaba acostada. Empezó a sentir ese dolor que dice que la tiró. Pero dice que ella sentía como que le estaban partiendo, como que cuchillos me estaban metiendo. Y yo le dije, el Señor la estaba operando. Sí, me dijo, porque en la mañana en la mañana siguiente me levanté sana completamente. Me sentía tan plumita, tan así como que nada había pasado yo. Y me veía y yo, ¿qué pasó aquí? Y entonces me dio el testimonio de que Dios la sanó de esa manera. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces aquí oramos por usted, por lo que sea, y Dios le dice, está hecho. Pero usted, porque no sintió nada y vuelve a sentir el dolor, vuelve a la noticia mala, todavía se la siguen dando. Hermano, ya Dios le dio una palabra, le dijo, está hecho. Usted tiene que abrazar esa palabra y no soltarla por nada del mundo. El Señor me dijo que yo estoy sana. No lo suelte, sígalo creyendo, porque eso es lo que hace posible que el milagro venga a la existencia. ¿Cuánto le dan palmas a Dios por eso? Dios mío, el Señor es un Dios de oportunidades. Amén. Si no lo vio ocurrir con sus ojos naturales, no quiere decir que no esté ocurriendo, ni que no va a ocurrir. A esta mujer, vea, el Señor nunca más volvió a usar ese bastón. Amén. Porque es que le digo que usted y yo tenemos todo para poder hacer milagros, operar en lo sobrenatural de Dios donde sea que estemos. No solamente por nosotros, sino también podemos orar por otros. Si no duda, si tuviera fe como un grano de mostaza, Dios lo va a hacer. Hermano, active la fe. Dios le dio a usted el poder, la autoridad, le dio el Espíritu de Dios, lo tiene todo para que usted también ore por otros. No tema, no tiene que ser necesariamente un líder espiritual, tiene que ser simplemente un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¡Hey! Hermanos, la iglesia no está perdiendo el tiempo. Entonces Dios hizo el milagro ahí con esa persona, ¿sabe? Vea lo que Dios puede hacer, hermano, cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios y que podemos hacer señales y prodigios donde sea que vayamos. Solamente está que nos activemos, hermanos. Solo activémonos, vamos, por usted, por otro, vamos, que tenemos las armas, tenemos la unción, tenemos a Dios con nosotros, hermanos. No lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en el poder de Dios, amén. Y milagros y maravillas vamos a ver, pero que el mundo sepa que Jesús todavía sana, que Jesús todavía libera, aleluya, que Jesús puede resucitar a los muertos. Todavía se puede, iglesia. Usted y yo no estamos perdiendo el tiempo. Vuelvo a repetirlo. No estamos perdiendo el tiempo. Lo que necesita el Señor que es que nos levantemos. Aleluya. Y voy a terminar con este ejemplo. Tenemos el ejemplo de Naamán. ¿Cuántos recuerdan a Naamán? Ok, Naamán el sirio. Amén. Esta historia está en Segunda de Reyes 5:11. La voy a leer así, no tienen que buscarla. Y dice así este versículo: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta, o sea, saldrá Eliseo luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de mi enfermedad y sanará la lepra. Aleluya. Mire, este hombre ya se había hecho una idea de cómo él quería que el Señor hiciera el milagro en él. Naamán era un oficial de Siria, era un hombre muy importante también, pero estaba leproso, estaba enfermo. Entonces iba donde Eliseo, le dicen que Eliseo lo puede sanar y va donde él a que lo sane, pero él, como es alguien de renombre, él se hace la idea: yo quiero que esto ocurra así, y empieza a describir cómo quiere que ocurra el milagro. ¿Sabe? Y nada que ver. Cuando llegó a donde Eliseo le dijo: métete al río, y ahí cuando ya te metas vas a salir sano, tu piel se va a restaurar. Y él no quería, hermano. ¿Sabe por qué? Porque había orgullo en él.
Se creía solo por el personaje que era, por el lugar, por la posición que tenía. O sea que una de las cosas que puede impedir que recibamos el milagro es el orgullo. Y es el decirle a Dios cómo haga las cosas. Deje que Dios lo haga como Él quiera, no como nosotros queremos. Aleluya. Porque es ahí donde Dios se manifiesta. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya.